porque hoy iniciamos en esta casa las actividades del año. El mes pasado, en febrero, recordamos a Facundo Quiroga en un acto que se hizo en la Asociación Mutual de las Fuerzas Armadas, donde se dieron una serie de distinciones, y luego el asesinato de Barranca Yaco ante su tumba en la Recoleta. Y recientemente, también ante la tumba de Rosas, en la Recoleta recordamos un nuevo aniversario de su fallecimiento. Por eso hemos querido hoy realizar esta presentación de este libro sobre Juan Manuel de Rosas, Sombras y Verdades, de Leonardo Castagnino, que realmente es un libro apasionante. Bueno, ya a continuación tendremos algunas referencias al respecto. Pero yo no quería dejar de saludarlos a todos los presentes y de, bueno, comenzar este año recordando a la figura de don Juan Manuel. Agradecemos la presencia de todos y lo dejo en manos de los organizadores de la Muchísimas gracias, buenas tardes a todos. Como bien dijera el presidente del Instituto, el doctor Alberto Geli Cantilo, es un honor y un gran placer para todos nosotros poder presentar en esta ocasión esta interesantísima antología histórica confeccionada por el ingeniero Castagnino, llamada Juan Manuel de Rosas, Sombras y Verdades. También es muy gratificante para nosotros contar en esta ocasión con la presencia de dos amigos de la casa, el editor Fabián Antonio y el escritor José Luis Muñoz Aspiri, hijo. Para los que todavía no lo conocen, Fabián Antonio es un intrépido emprendedor que ha salido al ruedo para dar la lucha en las grandes líderes editoriales a fin de rescatar el trabajo y la obra de grandes revisionistas históricos. Tal vez lo que distingue a su editorial de otras valientes e importantes editoriales, tanto del pensamiento nacionalista como del campo nacional, como del revisionismo histórico, es que además de cumplir con la necesaria tarea de reeditar obras clásicas del revisionismo histórico de autores consagrados, Fabián Antonio cumple con la importante tarea de asumir el riesgo de editar obras de autores nuevos del revisionismo histórico, que salen a la palestra con esto de dar la lucha por la permanente vigencia de la verdadera historia nacional. Así que Fabián, te agradecemos nuevamente tu presencia y esperemos que sigamos continuando con estas presentaciones de libros que tan útiles a la finalidad de este instituto. El escritor José Luis Muñoz Aspiri, seguramente muchos de ustedes lo deben conocer, es un escritor de prolífica producción periodística, un estudioso de la antropología argentina y americana, colaborador permanente de publicaciones en el ámbito tanto nacional como internacional y un polemista de fuste. Ya muchos de nosotros hemos podido apreciar su último libro, Soledad de mis pesares, que es una justa reivindicación a nuestros derechos soberanos sobre las Islas Malvinas. Siempre está presto a desenfundar su pluma para dar la necesaria lucha contra los intentos de desmalvinización que permanentemente nos asedian. Así como de reivindicar importantes efemérides como las del 12 de octubre que rescatan nuestra raigambre hispánica en nuestra identidad nacional. Así que José Luis, es un placer, vos además de ser una amiga de la casa, como bien vos decís, sos de la casa, así que es un placer en este caso que contemos con tu presencia para presentar el libro de nuestro amigo en común y tu admirado Leonardo Castagnino. Leonardo Castagnino es un ingeniero civil, un auténtico militante, ahora que el término militante tal vez está un poco devaluado por la acción tanto de Tirio como Troyano. Leonardo realmente es un verdadero militante de la causa nacional en su acepción tradicional del término, en tanto que es un portador de una verdad
y por ser portador de esa verdad es un militante de una causa justa que lo trasciende. Por eso, en cierta medida, le roba horas a su arduo trabajo como ingeniero civil y al calor de su hogar familiar para mantener permanentemente actualizada la página de internet que se llama La Gaceta Federal, que es un interesantísimo compendio de distintos escritos, documentos históricos, datos de diversos poetas y contemporáneos a Juan Manuel de Rosas, que sirve como una muy útil forma de difundir y promover el conocimiento de la propia obra política de nuestro reparador de leyes. Y en este caso tuvo la feliz idea de poder trasladar ese enjundioso trabajo que tiene volcado en la página de internet a este libro que hoy nos presenta, y en cierta medida nosotros desde el Instituto Nacional Leonardo auspiciamos y promovemos esta interesantísima obra que hoy nos vamos a presentar, y te alentamos para que en el futuro sigas continuando esta tesonera labor que estás haciendo en pos de la verdad histórica y de la causa federal. Muchas gracias, Javier. Vamos a pedir ahora a José Luis Montes Pili que nos dé las palabras respectivas respecto al libro que estamos presentando hoy. Muchas gracias. Buenas tardes a todos ustedes. Una pequeña aclaración antes de comenzar esta breve introducción. Los comentarios excesivamente elogiosos de Jerome Pierre Walker no surgen de una visión objetiva de la realidad, sino que es fruto de la amistad cotidiana que nos prodigamos en las diarias labores y tareas en el instituto. Y a su vez, agradecer muy especialmente esta verdadera patriada, pues la patriada no es solamente a sables y balazos. La patriada es saber jugarse su tiempo, su honor, su patrimonio en proyectos quiméricos, como es el que lleva a cabo en este momento Fabián Antonio, que ha tomado la posta del que en algún momento llamamos Arturo Peñarizo, que paradójicamente había nacido en Valparaíso, el editor de La Patria. Afortunadamente estás vos, Fabián, porque de lo contrario, las grandes editoriales que están transnacionalizadas jamás nos publicarían. Y no estaríamos en la Feria del Libro, ese evento de analfabetos y comerciantes, que se dedica más a la difusión de libros de autoayuda, títulos tan fascinantes como Tenga una vida sexual plena después de los 95 años, El Evangelio según Barrabás, Cómo no chocarse la cabecita, y ahí es donde están de los arequinas. Considero que por supuesto tienen derecho a tenerlo. Yo siempre digo, todos tenemos derecho a opinar, no existen opiniones imbéciles, hay imbéciles que opinan. Pero déjame vos, va a ser el mangrullo del pensamiento nacional. Porque escritores, afortunadamente, un gran amigo de esta casa, Pacho Dorel, que es un escritor fetiche, en algún sentido le digo, puede publicar, porque Sudamericana tiene garantizada 3 o 4 o 5 ediciones. Menos mal que lo publica Sudamericana, pero debe ser el único caso. Y sobre todo que Pacho Dorel tiene otro gran mérito, que voy a referir en este momento, pero no el mérito de él, sino al mérito de Leonardo Castagnino, que son los que de un idioma didáctico, pedagógico, sencillo, acercaron la figura de don Juan Manuel al gran público. Cosa de lo contrario, tenían que acercarse a través de obras monumentales, como era la obra de las Justas, hay tomos, la vida de Juan Manuel de Rosas a través de su correspondencia, la historia argentina, de José María Rosas, más de 20 volúmenes, el de los libros de Barburen, el de Ribao, el de Manuel Golbes, que eran unos bodoques sensacionales de este tamaño y nadie los agarraba. En cambio, Pacho Dorel, pero fundamentalmente me voy a referir a Leonardo Castagnino, lo hacen de una forma tan didáctica, tan llevadera, que como le pasó a un asistente, en este momento no voy a dar el nombre, me dijo, me lo dio, porque empecé a las 8 de la noche y no lo terminé hasta las 3 de la mañana. Es decir, tener esa magia que es conquistar con las palabras. Yo me traje un pequeño ayuda a memoria, porque en otra presentación de un libro me dijeron, hablaste de todo, menos del libro, porque tengo tendencia
pero también del libro. En consecuencia, les digo que me es sumamente grato y, por cierto, inmerecido el honor que me confiere Leonardo de presentar esta ópera prima, la que por otra parte esperamos sea el comienzo de una fecunda labor historiográfica. Considero que el próximo libro, que seguramente ya lo está realizando, según veo en tu portal de Gaceta Federal, tiene que ser con respecto a la guerra del Paraguay y a las infamias del mitrismo. Lamento decirles lo siguiente: este libro no tendrá repercusión en los suplementos literarios de los grandes medios, como si lo tienen obras menores, de maestristas normales, con aire de historiadoras, en tanto rindan pleitesía a las vacas sagradas de la historia oficial. Para ello, es necesario prosternarse ante la figura del sumo pontífice que bendice o excomulga desde la Universidad de Berkeley, o alguno de sus acólitos, me refiero a Julio Prindongi, o el Júpiter tonante de la izquierda argentina, David Viñas, o el enfant terrible de la literatura portuaria, el varonil Juan José Severri. Afortunadamente, esta casa, que dicho sea de paso, integra la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación, siempre ha sido una tribuna abierta a todas las expresiones del campo nacional. No digo popular, porque si es nacional por autonomacia, es popular. Y hoy abre generosamente sus puertas para presentar esta obra del amigo castañino, que a partir de ahora también es nuestra. El autor, afortunadamente, no integra la corporación de los historiadores, entre comillas, como le define Luis Alberto Romero, orgulloso de su pertenencia a la misma, ni a los territorios feudales de los departamentos de historia de las universidades. No. Es ingeniero, y tal vez esa capacidad de cálculo inherente a su profesión es la que le ha permitido la mesura y el equilibrio con que encara esta figura, por cierto, polémica de nuestra historia. Sin embargo, esta objetividad no significa la asepsia estéril de un laboratorio con la que, y vuelvo a poner comillas, profesionales de la historia dicen encarar la indagación de nuestro pasado, ocultando ásperamente la más descarada manipulación del mismo con fines políticos. Las opiniones del Prindongi referente al revisionismo y el peronismo me eximen de comentarios. Decían estos palacios en la historia falsificada que no sabemos qué hacer porque no sabemos qué somos. Y no sabemos lo que somos porque se nos ha confundido deliberadamente sobre nuestros orígenes y no sabemos ahora de dónde venimos. La Argentina tiene dos historias. La oficial, por un lado, redactada a partir de mensajes de protagonistas y continuadores que muchas veces carecieron de la imparcialidad y perspectiva temporal suficiente para juzgar los hechos que los ocupaban, y del otro, la reacción del denominado revisionismo histórico, que frente a muchas arbitrariedades, incógnitas y excesos diversos, buscó correr el telón para reivindicar la verdad, que es nuestra consigna. La verdad siempre vence, la consigna de esta casa. Ofrecer certezas y despejar el incómodo camino poblado entre réprobos y elegidos según gustos y afinidades. ¿El revisionismo existe? Claro que existe. Muchos se preguntan por qué. El revisionismo existe porque muchos aspectos de la historia argentina se ocultaron o interpretaron maliciosamente, no con el ánimo predispuesto a divulgar el pasado, según criterios de fidelidad respecto a los acontecimientos ocurridos y su recta interpretación, sino con fines subalternos, como se deducirá en la lectura de esta obra que ahora estamos presentando. Dicen que el revisionismo histórico es un fenómeno populista argentino. No, no es así. Todo país del mundo tiene su historia académica u oficial y su historiador revisionista. Lo tiene Inglaterra,
Francia, Italia, la misma España y por supuesto nuestro propio país. Y Leverlock y Chesterton suponen que la historia de Inglaterra ha sido falsificada para servir a los intereses de la familia Cecil. La familia Cecil fueron los primeros ministros de Isabel la Sangrienta, de Isabel la que bancaba a los piratas. En Italia se dice lo mismo que ha sucedido respecto a la Casa de Saboya. En Francia, Charles Maurras y Jacques Van de Lille denuncian un fraude de este tipo en detrimento de las flores de lis y la herencia de las cruzadas. En España, no pocas veces se ha redactado la historia local copiando juicios de historiadores protestantes y liberales de Alemania o Inglaterra, cuyo objetivo manifiesto, camuflado en la reivindicación de las ahora llamadas autonomías, era negar las grandezas cívicas nacionales. Y aquí que el hecho del revisionismo en sí obedezca una constante general de la crítica histórica y carezca de las intenciones y proyección que quiere asignarle un sector de la opinión, apartado del contacto con los temas cosmopolitas o universales. Para nosotros, el provincialismo del cual nos acusan, el revisionista, reside tan solo en el juicio de quien administra dicha censura. En todas partes del mundo existe la crítica académica y la antiacadémica. Resultaría una muestra de limitación o aldeanismo optar con exclusividad por una de ellas. El mundo, estimados amigos, es suficientemente ancho y complejo como para albergar a todas las ideas. El hecho de que una suerte de discípulo del general Bartolomé Mitre, y esto se encarga bastante bien el libro, me refiero al doctor Adolfo Saldías, haya formulado hace más de un siglo el desafío más significativo que ha experimentado y merecido la interpretación sectaria del pasado, no constituye un testimonio menor del lamentable estado en que se encontraba la historia, por ejemplo, respecto de esa etapa fundacional del pasado. Dice Marcelo Ramón Lascano, en otra obra de imprescindible lectura, que es Culturas Históricas e Identidad Nacional. Es cierto, la revisión disgusta y fomenta desencuentros, pero ¿por qué todas las disciplinas aceptan pacífica y civilizadamente severos cuestionamientos de sus contenidos y entre nosotros ciertos intérpretes del pasado lo resisten? Esto es así, porque más allá de escuelas, doctrinas, criterios interpretativos, muchos acontecimientos pretéritos han estado, al menos en el caso argentino, expuestos a servir otros intereses que los que conciernen específicamente a la historia. Las impugnaciones al revisionismo que brotan desde las atalayas donde los enfoques tradicionales custodian celosamente sus ideas tienen algunas debilidades. Fundamentalmente, desde el punto de vista metodológico, precisamente porque resisten, casi por definición, la autocrítica, es esencial al espíritu científico. El silencio que ha rodeado a Adolfo Saldías, Vicente y sobre todo Ernesto Quesada, Vicente Sierra, Rodolfo y Julia Susta, y más recientemente Raúl Esclavino Ortiz, José María Rosa, Fermín Chávez, que esta editorial afortunadamente reivindica, y otros condenados al ostracismo desde los claustros universitarios, cuando no objeto de sorna, soy testigo presencial, por parte de los mismos, que califican de folcloristas a estos novedosos intérpretes del pasado, es todo un testimonio de las actitudes refractarias que han nublado el pasado argentino y salpicado nuestra identidad. No hace mucho, decía el recordado Jorge Bernardino Rivera en su Celestina y la pedagogía de la historia, que ubicarse en la vereda de enfrente, en materia de exégesis y apologética histórica, involucró generalmente riesgos académicos y personales que no todos los autores desearon correr. Pero entre nosotros resultó peligroso no solo ubicarse en la vereda opuesta y disentir con lo esencial de la patrística consagrada, sino hasta el simple hecho de colocarse en posición heterodoxa en cuestiones accesorias o de mero detalle
anecdótico. Se corría, por ejemplo, el riesgo nada desdeñable de no ingresar en la academia, esa suerte de jockey club de los historiadores, como le ocurrió a Rómulo Caglia y a Diego Luis Molinari, o de acceder apenas como miembro correspondiente, tal como le pasó a José Luis Buchaniche, a pesar de su liberalismo, su erudición y su incuestionable seriedad historiográfica. Se corría lo que para un historiador, a una corista de la calle Corrientes, equivalía a un auténtico suicidio profesional. El riesgo del silencio, de la animalidad sorda, del rumor desprestigiante, de la hostilidad rencorosa y de la condenación a la última fila, como le ocurrió a Ernesto Quesada por su libro sobre el rosismo. A Ricardo Rojas, hasta que reaccionó, entre comillas, por la restauración nacionalista. A Juan Álvarez, por las guerras civiles en la Argentina. A Rodolfo y Julio Irasusta, por la Argentina y el Imperio Británico. A Raúl Escarabió Ortiz, por política británica en el Río de la Plata. E inclusive a Enrique de Gandía y Roberto de Villiers, por sus trabajos heterodoxos sobre Álzaga. Pero no se trata, nos sigue diciendo Rivera, de predicar una guerra santa contra el Olimpo liberal para erigir en su lugar una nueva casta de inmortales revisionistas y de estampistas nacionales, sino de recuperar, sin recortes excluyentes y enfoques prejuiciosos, como lo que hemos padecido lamentablemente, el conjunto del campo histórico y cultural, en todos aquellos aspectos que hagan de manera profunda y efectiva a nuestro proceso de descolonización, de reidentificación y de reivindicación de los propios patrimonios. Meritoriamente, este libro lo logra. Qué bueno. Y qué bueno que se publique en el año del Bicentenario, porque fue gracias a esta figura tutelar, magistralmente relatada en sus páginas, quien con garra férrea, en uno de los peores momentos de nuestra historia, más de 2000 días de asedio externo, impidió que nuestra nación se partiera en 4 repúblicas. Recordemos, y el autor nos ayuda, la Banda Oriental, la tierra purpúrea que Inglaterra perdió, según reza la primera edición de Guillermo Enrique Hudson, los araucanos y Chile merodeando en la Patagonia, esa Patagonia que Rosas integró al país, la Confederación Peruano-Boliviana acechando Salta y Jujuy, el Paraguay asentado en Formosa, los románticos exiliados y conspirando en Montevideo, la amenaza siempre latente del Imperio del Brasil y la agresión descarada de la OTAN de la época, la intervención anglo-francesa. Se comprende la inquina liberal, siempre al servicio de los intereses externos. Rosas no aflojó a las pretensiones hegemónicas y menos en el tema de las vías navegables, ni de la independencia de Uruguay y Paraguay, como seguramente hubieran hecho los Estados Unidos en circunstancias parecidas. Hay que ver si le iban a exigir a los Estados Unidos la libre navegación del Mississippi o cualquiera de sus ríos interiores. Leonardo Castañino describe con didáctica ejemplar, lo dice, con didáctica ejemplar, el tortuoso periodo de la Confederación Argentina y sus vicisitudes. Con una pluma, y no te la creas porque lo digo en serio, Leonardo, con una pluma que nada tiene que envidiar a Benito Pérez Galdós, y al Benito Pérez Galdós argentino, me estoy refiriendo a Manuel Gálvez, asume el mérito de la pedagogía patria, acercando al gran público, siempre encadenado a las trivialidades cotidianas, a las patéticas miserabilidades, como decía don Hipólito Yrigoyen, la descripción de quien fuera bautizado por Giovanni Papini, el César de la Pampa. Hay una obra de este gran italiano que se llama El Juicio Universal, donde están todos los grandes personajes de la historia. De América creo que hay 3, y uno de la Argentina, de Rosas. Y en una entrevista personal que le hizo mi padre, que está publicada en su libro Capricho Italiano, hizo
una definición feliz, por cierto, para mí, cuando le dice Giuseppe, pues ya no hay Giuseppe, César fue Rosa fue el César de la Pampa y Dorrego fue su Graco. Una maravilla esa comparación clásica que he hecho. Pero también este trabajo tiene un mérito más, entre todos los que yo he hecho. Está bien escrito. Al igual que Ernesto Renan, Taine, Mommsen, Gibbon, Menéndez Peraldo y otros, considero, si se me permite la presunción, que la historia es también un ejercicio literario. Práctica que bien quienes supuestamente escudados en una objetividad científica nos indigestan con sus insoportables discursos o bóderos. Quienes hemos padecido la lectura de Alperín Domni, sabemos de oraciones extensísimas, sujetos poco distinguibles, sobreentendidos solamente entendidos por el autor. En definitiva, textos áridos, poco amenos y de dificultosa lectura, similares a los manifiestos de los cagatintas de caja abierta que hacen una suerte de reflexión interna. Estos intercambios incestuosos, porque escriben para el frente interno, dado que están en angustia perpetua frente a los revisionistas, a los populistas, nacionalistas o el cuco de turno, son particularmente abundantes entre los posmodernistas que discuten cuántas identidades podrán soportar. Tienen su propio lenguaje exótico, que solo comprende los iniciados, y su trabajo se concentra en gran parte en descifrar textos y lenguajes divorciados del mundo objetivo. No es este el caso. Porque no tengo duda que tras la lectura de Juan Manuel de Rosas, Sombras y Verdades, y sobre todo, después del vino de honor que vamos a compartir, más de alguno de ustedes, con ojos afiebrados, desafiando a la concurrencia de algún boliche, clavará el facón en el mostrador y gritará: ¡Viva el gaucho, don Juan Manuel! Recordando los viejos tiempos. Que así sea, amigo mío. Para que tengan información de las actividades del instituto y desde luego de toda la actividad que hace este coloso Fabián Antonio y Victoria Pablo, los que no estén conectados con nosotros, les sugiero que dejen su correo electrónico acá en La Guardia, que nosotros le vamos a acercar toda la información. A su vez, ayúdame, digo, nosotros tenemos, este instituto tiene un portal, un blog, sí. Juan Manuel de Rosas, Blogspot. Sí. Bueno, ahí salen todas nuestras actividades, todas nuestras conferencias, todos los artículos, y de luego la página está abierta a quien quiera colaborar, que tenga algo interesante que decir. Vuelvo a repetir, esta casa es sumamente amplia, dentro del campo nacional. Desde luego jamás vamos a invitarlo a Vicente Palermo o a Carlos Escudé para que nos digan The Falkland of British. No, a ese punto ya nos ponemos intolerantes. Pero está bien, pero después esta es una casa amplísima y Alberto Gelicantino ha dado fe que se ha hablado desde la izquierda nacional hasta el nacionalismo católico. No, dentro de ese marco ningún problema, somos absolutamente amplios. Como verás, no he comprado el libro, me lo voy a comprar. No, vos vas a comer a que tomar tu libro. Mirá, podés ir a los colectivos a vender, tenés una calidad impresionante. No, el que vende es el autor. Es la voz de un verso, hermano. Mirá, no lo había comprado. Bueno, podría haberlo hecho mejor. Esto es real. Yo no voy a repetir. Gente que me dijo, ¿cómo me puedo acercar a la figura de Rosa, que vos siempre me estás hablando? Digo, bueno, mirá, la historia completa de José Manuel, no, yo todavía estamos renovados. Digo, mirá, la historia de Manuel Galvez, que vuelvo a repetir, Pérez Galdós por parte de Galvez era maravilloso. Digo, Benito Pérez Galdós, porque Pérez Galdós escribió los episodios nacionales, que está María Negra, Trafalgar, etc. Y él tiene las invasiones inglesas, la maestra normal, Filomena Maturana, que me dice, no, demasiado, es un bodón que demasiado. Entonces, todavía no había
en tu libro. Yo detesto el fachosismo. Si escriban lo que sí. Bueno, y a través de este libro también, porque aparte, la sencillez del texto, y cuando digo sencillez no significa que sea simple, digo que está bien escrito. Y cuando me refiero a los intelectuales de carta abierta, que yo los llamo caja abierta, el mejor crítico fue Oliver Goris, que dijo, muchachos, ¿para qué escribir en 10 palabras lo que ustedes pueden decir en 100? Con un idioma abstruso, que le dicen, vos sos un golpista, no, usted es un sujeto de voluntad destituyente. No dicen ninguno, dicen construcción de relato, no dicen ideólogo, dicen usina productora de sentido. No dice punto de inflexión, no, punto de clivaje, que aparte está parado de la teología, que dice por eso no diga. Una cosa inentendible que solamente entre ellos se puede entender, y lo peor de todo es que entre ellos no se leen, porque entre ellos están peleados. Entonces, esto no es Villiquen, perdón, ¿no? Esto es una prosa que uno lo vaya leyendo, y que parte no es una biografía novelada. Esto voy a aclarar, yo estaba hablando de revisionismo, y he surgido ahora una suerte de revisionismo berreta, una suerte de neorrevisionismo de kiosco, que sobre todo a partir del éxito que tuvo un muchacho desproducido de Saliño, que trata de darle una piña a la historia. ¿Y qué escribe entre otras cosas? Escribe entre otras cosas que a Manuel Belgrano lo tiraron por la borda, no porque se podría, y que no había cámaras frigoríficas en la época. No porque era la tradición náutica de todas las armadas del mundo, no, lo tiraron por la borda porque ya empezaban a practicar o a implementar la perversa metodología de los vuelos de la muerte. Hablando en criollo, yo diría, che, Felipe, te fuiste al carajo, tomá mate porque desayunarte con un vaso de aguarrás no entra. ¡Oh! Allá, porque se le rompió el coco, un capítulo que dice, más vale un mayo francés que un julio argentino. Pero después hay unos artículos menores, sobre todo, y no voy a citar porque esta es una cátedra abierta, quizás sé que muchos lo critican, a mí me importa un bledo porque buen escritor, Antonio Caponeto, cuando habla del porno revisionismo de Federico Andazzi. Entonces Federico Andazzi llega a compararlo a Rosa con un monstruo, que hace poco lo condenaron, Austria, que tuvo a su familia prisionera en el sótano y que tuvo 6 hijos con su propia hija, una cosa monstruosa que salió. Y lo pone así. Otros que se dedican a hacer revisionismo diciendo San Martín se falopeaba. Digo, claro que se falopeaba. Y no cruzó en un caballo blanco como te lo muestra Villiquen. Cruzó en parihuelas. Ahora, si vos hubieras tenido cáncer en esa época, ¿no tomabas láudano? Si a mí alguien se enoja conmigo y me encaja un balazo en este momento, yo voy a pedir morfina a los gritos y no por eso soy drogadicto. Otros que dicen que porque usaba un arito Belgrano era homosexual. Claro, se olvida que los que llevaban arito en ese momento eran los corceles de Bullar o los granaderos. ¿Qué significaba? El tipo que se arrancaba el arito y no tenía el lóbulo era un desertor. No, no solamente no era homosexual, sino que aparte era tan loco que hablando en criollo, se masticaba a la cuñada del restaurador, Josefa Curra, con la cual tuvo un hijo. Que esta casa publicó la biografía del general Isaías García Enciso, porque el belgraniano no se atrevió, que se llama el general Pedro Rosas y Belgrano, general de la Confederación, fundador, entre otras cosas, de Tapalqué, que en determinado momento, cuando cumple 18 años, lo llama Rosas y dice, venga, amigo, te voy a decir algo. Usted es el hijo del creador de la bandera. Ya lo sabía, tantita. Y aparte, como ustedes ven, está el libro acá, y en la tapa está el retrato de él, una barba rubia, es Belgrano. O sea, había que tener mucho coraje para frecuentar nada menos que la cuñada del restaurador. Después, bueno, vienen las otras cuestiones. Si fulano sufría de hemorroides, si el otro, bueno, ¿dónde dice que? Libros maravillosos para la feria de libros. Bueno, pero ese pseudo revisionismo de resta, y después hay otro, de una supuesta izquierda nacional. No le estoy tirando palos a la izquierda nacional. El fundador de la misma fue Jorge Abelardo Ramos, con quien, en su época, una ardua polémica, que salió publicada en la revista de este instituto, hay que verlo en su época, con el padre Castellano, un coloso. Pero ahora Abelardo Ramos, al lado de toda esta fruglería, lo reivindicamos. Pero hay otro, que no voy a dar nombres, pero que el hijo de Carabino Ortiz, por ejemplo, está enojadísimo, que tratan todo de llevar agua para su molino.
Y un poco más termina diciendo que el 17 de octubre no eran los negros que se lavaban las patas, lo digo entre comillas, que se lavaban las patas. Se lavaban las patas, digo los negros. Y yo veo los negros como decía Romondol, hay negros de todos los colores, yo me quedo con los míos, los que hablan castellano y le dan besos a la bandera nacional. No, era una multitud que había saltado el Palacio de Octubre. Entonces ahora resulta que Gabriel Ortiz era marxista, que Cabrich era marxista, que eso es un disparate. Y lo peor de todo, este otro neorrevisionismo que ha surgido ahora con respecto a la cuestión indígena, llamado pueblos originarios. Como decimos con Diego, originarios de donde, de Siberia, todos en América somos inmigrantes, todos. Y que hablan a través de una mala entendida etnicidad de las naciones. La nación mapuche, la nación guaraní. Paradójicamente, después me vienen con el verso de la unidad latinoamericana, pasa a Bolívar y al muchacho de Venezuela. Entonces también me viene, es lo que yo llamo un indigenismo de mercado, que no tiene ningún fundamento antropológico, y me permito hablar de esto porque el año que viene yo termino sobre este tema justamente mi tesis, que si Dios y las cátedras universitarias me la prueban, de antropología. Era esto lo que quería agregar y disculpen la lata. Yo sé que están todos descifrados por el primer piso. Bueno, después de estas críticas de nuestro gran orador ateniense que tenemos acá en el Instituto Juan Manuel de Rosas, vamos ahora sí a darle la palabra al autor del libro por el cual estamos aquí convocados, a Leonardo Castagnino, por el cual también pedimos un muy fuerte aplauso. Quería agradecer a la gente que vino por el interés de Juan Manuel de Rosas y quería agradecerle al instituto también que, bueno, no es un lugar, sino que siempre me ha recibido con amabilidad y pone su nombre, digamos, a esta presentación. Y bueno, los presentadores que son amigos de hace mucho y te agradezco lo bien que me tratan. Con respecto al libro, bueno, a lo mejor no tengo la misma opinión, digamos, de algo tan importante como dice Pepe. Lo que yo traté de hacer es, con recopilación de artículos, con cita de artículos de otros autores, y algunos míos, incluso en la página que edito, traté de escribir algunos actos importantes del gobierno y la personalidad de Rosas, que va desde su nacimiento, digamos, madurez, y el exilio me pareció una cosa, digamos, una injusticia que soportó con grandeza. Así que bueno, espero que les guste el libro y que sirva para difundir la figura narrativa. Como bien han dicho, tenemos un vino de honor en el primer piso para poder confraternizar después de esta presentación del libro. Y bueno, están invitados y los esperamos para todas las actividades que tenemos previstas para este año. Muchas gracias.